Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. En la última semana, la incidencia de la gripe en Asturias ha aumentado 4 puntos, alcanzando los 20 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de este incremento, la Consejería de Salud asegura que se trata de una incidencia baja en comparación con otras comunidades donde el impacto del virus y de otras patologías está siendo mucho mayor. Alerta, sin embargo, la consejera Conchita Saavedra que este año la gripe aparece de forma repentina. La presentación clínica que está apareciendo es una presentación clínica habitual. Estamos hablando de tos, fiebre, malestar general, rinorrea y dolor de garganta. Lo que sí llama la atención es que tiene una presentación súbita en el 50% de los casos, ¿no? Aparece de una manera brusca. Y hoy se reanuda la actividad en el mercado de ganado de la Pola Siero después del cierre decretado por la Consejería de Medio Rural para frenar la extensión de la dermatosis nodular contagiosa y proteger la cabaña ganadera. El mercado ha permanecido inactivo durante 21 días. La concejala de Mercados de Siero, Ana Nosti, asegura que hoy vuelve la normalidad, pero que seguirán pendientes de las indicaciones del Principado. Desde el Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero seguimos con la actividad normal diaria de otra semana cualquiera. Recibimos siempre órdenes y estamos en contacto continuo con Conserjería y ellos son los que nos mandan las directrices para seguir abriendo y hacer lo que tenemos que hacer, pero seguimos con la actividad que se venía haciendo estos últimos meses. Y la dirección de ENSE y el comité de empresa volverán a reunirse hoy para seguir negociando el plan de eficiencia y competitividad presentado por la compañía y que contempla recortar 97 puestos de trabajo en Navia. Se ampara la compañía en la caída del mercado europeo de la celulosa y habla de unas pérdidas de 22 millones de euros entre enero y septiembre de este año, unas cifras que rechazan los sindicatos y que hablan de circunstancia puntual. Hoy, como decimos, seguirán tratando de acercar posturas para evitar ese despido colectivo. Y la la A66, ha vuelto a ser escenario de un accidente. 2 personas, un hombre y una mujer, resultaron ayer heridos de gravedad tras colisionar con un camión en un punto intermedio entre el viaducto de Serín y la gasolinera de Robledo en sentido León. Los 2 fueron trasladados a Lucas. Se investigan las causas de ese nuevo accidente en esta principal vía de comunicación asturiana. Con esta portada arranca la primera edición de Asturias Hoy en la radio pública, en la radio autonómica. Lo hace con Ángeles García, con Paula Rodríguez en tareas de redacción y locución, con Elia González y con Javier Palomo en la parte técnica, y también con estos titulares que avanzamos ahora. Asturias Hoy. Acuerdo entre el Gobierno y Covadonga Tomé para aumentar el gravamen a los grandes tenedores de vivienda. Se aplicará un gravamen de un 20% a los grandes tenedores y a aquellos que compren edificios para uso turístico o que destinen a este fin una parte de los inmuebles en los 4 años siguientes a su adquisición. Donde no ha habido acuerdo es en lo relativo a la reforma del IRPF que proponía la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para elevar los impuestos a las grandes rentas. Las rentas superiores a 175.000 euros. En cualquier caso, y como os digo, esta fue la enmienda en la que no conseguimos avanzar, y anunciar que nosotras, desde luego, tenemos clarísimo que es un camino en el que vamos a seguir insistiendo. Y Álvaro Queipo promete acometer la mayor rebaja fiscal de la historia en caso de llegar a gobernar. El presidente del Partido Popular de Asturias dice que lo haría en los 2 primeros años de un hipotético ejecutivo liderado por su partido. Afectaría a 5 impuestos, entre otros al IRPF, al de patrimonio y al de sucesiones. Queipo carga además contra ese acuerdo alcanzado entre el Gobierno de coalición y Covadonga Tomé. De esta manera, Adrián Barbón no solo rompió toda posibilidad de negociación con el Partido Popular, como todos habéis visto en estos últimos días, semanas, sino que se entregó a sus socios radicales al más puro estilo sanchista. Y el Banco de Alimentos recoge 100.000 kilos a lo largo del fin de semana. Es la gran recogida que va a continuar durante toda esta semana y se pueden hacer ahora aportaciones económicas en las cajas de los supermercados hasta el próximo domingo, hasta el día 16. Recuerda Nicanor García que el objetivo es llegar a los 300.000 kilos para seguir atendiendo a las 13.000 personas en situación de pobreza crónica en Asturias.
lo más práctico es dejar un donativo en caja para el banco de alimentos y a partir de ahí nosotros con eso, repito, compramos alimentos. Con lo cual es muy beneficioso porque nos ayuda a llenar el almacén para hacer frente a las necesidades de todo el primer semestre del año que viene. Y Asturias despide a Tino Brugos. Histórico militante de Suatea y vinculado a infinidad de movimientos sociales, fallecía ayer de forma repentina. Fue cofundador de Xega y del Comité de Solidaridad con América Latina. Brugos tenía 67 años y recientemente se había jubilado como profesor de historia. En los últimos años su militancia se concentró en el plano sindical como dirigente de Suatea y promotor de la intersindical asturiana. Beatriz Quirós, de Suatea, le recuerda así. Un hombre bueno, un luchador, una persona imprescindible en Asturias, una persona que no cansó de luchar por los derechos de la mayoría de la población. El tráfico. Y lo que toca hasta ahora de la mañana es conocer el estado de las carreteras de la mano de la DGT, Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Arranca la jornada de martes y hasta ahora van a encontrar complicaciones en los accesos a Oviedo, especialmente por la S2 en el entorno de Villamejil, también en este mismo entorno por la O14 y ya por la O12 en Montecerrao. También si circulan por la 66 encontrarán tráfico lento a la altura de Olloniego, también en el sentido de entrada a Oviedo. Por lo demás se circula con normalidad, aunque les vamos a pedir mucha precaución durante la jornada, ya que hay avisos de nivel amarillo por fuertes vientos que podrían llegar a afectar la circulación, por lo que les pedimos que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha. Gracias, DGT. Vamos ahora a conectar con las policías locales para conocer cómo se circula por las principales ciudades de Asturias. Empezamos en Oviedo. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí hasta ahora? No, salvo por la entrada que tenemos en la S2, algo de retención, el resto de la ciudad se circula con normalidad. Gracias, Oviedo. Próxima parada, Gijón. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? Bueno, pues hasta ahora destacar tráfico de entrada a la ciudad desde la 8 a la glorieta de Viña en Viesques y tráfico también abundante en lo que es la avenida Príncipe de Asturias a la altura del cruce de Cuatro Caminos. En estos días no hay ninguna incidencia y el tráfico es fluido. Gracias, Gijón. Terminamos este recorrido en Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis por allí? En Avilés, tráfico sin incidencia, así como la entrada de la red viaria. Gracias, tomamos nota. Vamos ya con el tiempo. El tiempo. Previsión que nos acerca este martes. Cecilia Crespo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Elia. Hoy nos queda por delante otro día nuboso y con una cuota importante del viento. Amanecimos con amplios claros y algo más de nubosidad hacia el occidente. Con el paso de las horas vamos a ir viendo cómo las nubes altas y medias avanzan desde el suroeste de la comunidad. A partir de las 12 del mediodía se activa en la cordillera el aviso amarillo por rachas del sur que podrían llegar a superar los 90 km por hora. Las temperaturas subirán entre 1 y 3 grados hacia el occidente de Asturias. Asturias al día. Y a partir de las 9, edición de martes de Asturias al Día con Naciu Varillas. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Elia, Ángeles, compañeros de Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? ¿Con qué vienes hoy? ¿Qué preparaste? Bueno, pues hoy martes tenemos tertulia de actualidad con José Luis Alperi como secretario general del SOMA, Félix Baragaño como presidente de la Cámara de Comercio de Sisión y Alejandro Canga, economista. Vamos a hablar de total actualidad porque ya sabéis que se ha anunciado el acuerdo entre las izquierdas para la reforma del IRPF en Asturias. Trataremos este tema de cómo puede influir esto en el posible pacto también para el presupuesto de 2026. Vamos a hablar de vivienda o de las medidas de protección del ganado y de las aves asturianas frente a la dermatosis nodular y a la gripe aviar. Ya sabéis que ha habido cierta polémica si estas medidas han llegado demasiado temprano, demasiado tarde, si han sido demasiado suaves o incluso todo lo contrario, demasiado restrictivas. Bueno, pues les vamos a preguntar a los tertulianos por este asunto. En la segunda parte del programa, a partir ya de las 10 de la mañana, vamos a seguir conociendo la actividad editorial asturiana. Y hoy lo vamos a hacer con Cristina García Marcos, más conocida como Sico, que es la responsable de la editorial Velocismo. Atención, la cuestión de esto es que solo se edita a sí misma.
tiene casi 10 obras y las edita siempre bajo este sello, Editorial Velocismo, y ella es la única responsable de la editorial, con autoedición muy muy cuidada, con unas ilustraciones preciosas, una maquetación maravillosa, pero se da el caso de que solo se edita a sí misma. Es una cosa bastante curiosa, forma parte la editorial Velocismo del gremio de editores y editoras de Asturias. Y vamos a cerrar el programa pasando de la literatura, de la autoedición y de esta curiosa iniciativa a la música, al programa que ya llega a su edición número 20, los encuentros de Pulso y Púa de Llangreu, que se celebran este fin de semana, el sábado en concreto, en La Felguera. Vamos a tener con nosotros a representantes de las dos entidades que van a participar, que es la Orquesta Langreana de Plectro, con Carlos San García, y Entre Cuatre, con Manuel Paz. Gracias, Naciu. Seguimos pendientes de cómo desarrolláis esos contenidos. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, lo avanzábamos en titulares. El Gobierno del Principado y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han cerrado un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Impuestos Cedidos, conocida como la Ley del IRPF. Tomé lo había puesto como condición indispensable para negociar los presupuestos de 2026. Recordamos que su voto permitiría cerrar esas cuentas del próximo ejercicio. Nos da más detalles Paula Rodríguez. El acuerdo en tributación llega después de que aceptasen 2 de las 3 propuestas de Covadonga Tomé, concretamente las relacionadas con vivienda. Se aplicará un gravamen del 20% en transmisiones patrimoniales para grandes tenedores, es decir, los que tengan 10 viviendas o 5 en zonas tensionadas. También se aplicaría ese 20% en la compra de edificios enteros para destinar a uso turístico. Estamos especialmente satisfechas con la aceptación de estas 2 enmiendas por parte del Gobierno asturiano y con el resultado de las negociaciones de estos días, que en definitiva lo que hacen es mejorarlas y enriquecerlas. La tercera enmienda planteada por Tomé estaba relacionada con el incremento del IRPF a rentas de más de 175.000 euros, pero en este caso, en este punto, no ha habido consenso. No obstante, ambas partes se han mostrado satisfechas con los acuerdos conseguidos. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno. Compartimos esa visión porque estamos buscando un objetivo extrafiscal, que es utilizar todas las medidas a nuestra disposición para tratar de garantizar el derecho a una vivienda digna y evitar la especulación. Con este acuerdo se avanza hacia la negociación del proyecto de presupuestos para 2026. El voto de la diputada del Grupo Mixto es clave para sacar adelante las cuentas del próximo año. Tomé quiere seguir avanzando en los presupuestos, seguir negociándolos. Asegura que presentará una propuesta para negociarla esta misma semana. Y seguimos hablando en clave fiscal porque el presidente del presidente del PP de Asturias se compromete a llevar a cabo una rebaja fiscal, la más grande de la historia, de nuestra historia reciente, en sus 2 primeros años, en caso de llegar a gobernar hipotéticamente. Afectaría, dice Álvaro Queipo, a 5 impuestos, entre ellos el IRPF, el de patrimonio y el de sucesiones. Queipo ha aprovechado también su intervención ante la ejecutiva de su partido para criticar ese acuerdo del que les acabamos de hablar, ese pacto alcanzado entre el Gobierno de coalición y Tomé para sacar adelante las cuentas del año que viene. De esta manera, Adrián Barbón no solo rompió toda posibilidad de negociación con el Partido Popular, como todos habéis visto en estos últimos días, semanas, sino que se entregó a sus socios radicales al más puro estilo sanchista. El precio de los próximos presupuestos, amigos y amigas, lo vamos a pagar todos los asturianos con más impuestos. Este, evidentemente, no es el camino que necesita Asturias. Y la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, formada por 537 organizaciones de todo el país, sale hoy a la calle en 100 poblaciones para exigir un candado para las pensiones como mejor forma de defender el estado del bienestar. Aquí en Asturias las concentraciones se celebrarán a las 6 en Ribadesella, en Oviedo, en la Plaza de la Escandalera y en Gijón, en el Humedal. La jornada de movilizaciones se desarrolla bajo el lema Somos 49 millones para blindar las pensiones en la Constitución. Un mensaje que refleja que la defensa de las pensiones públicas no es solo una cuestión que afecta a los actuales pensionistas, sino que es un derecho que concierne a toda la ciudadanía, tanto presente como futura. Al menos es lo que piensa Eduardo Madroñal, que es el portavoz de la plataforma. Ahora
la existencia del trabajo precario está debilitando y aprovechan, en lugar de generar un tejido industrial en España de trabajo como teníamos y mejor ahora con las nuevas tecnologías, de trabajadores cualificados con buenos trabajos y buenos ingresos que permiten, por tanto, esas aportaciones. Ese es el peligro que vemos. Nos recuerda Madroñal que defender el sistema público es defender el futuro de todos y lo que hay que evitar, dice, es el enfrentamiento entre los jóvenes y los no tan jóvenes. En esos ataques que se están haciendo, enfrentando a los nietos con los abuelos, a los jóvenes con los pensionistas, porque es, tergiversando sobre que como si uno le quitara la pensión a los jóvenes. Además de las diversas concentraciones convocadas en todo el país, la jornada de hoy también va a contar con una concentración, en este caso a las 11 de la mañana, frente al Congreso de los Diputados en Madrid. Se va a exigir a los grupos parlamentarios más compromisos y pasos concretos en la reforma constitucional que permita el blindaje de las pensiones. De hecho, se hace también en martes porque hay sesión de control y actividad parlamentaria para volver a hablar con los grupos parlamentarios para que apoyen esta demanda, porque el cambio de la Constitución para que sea derecho fundamental tiene que ser por una amplia mayoría en el Congreso, se apoye o en los programas de posibles nuevas convocatorias electorales, es decir, que se vayan comprometiendo el máximo de fuerzas o lo estudien en última instancia para incorporarlo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y la dirección de ENSE y el comité de empresa volverán a reunirse hoy para seguir negociando el plan de eficiencia y competitividad 2025-2027 presentado por la compañía y que contempla la posibilidad de aplicar un despido colectivo. La papelera pretende recortar 97 puestos en la biofábrica de Navia. Se ampara en la caída del mercado europeo de la celulosa debido sobre todo a la entrada de proveedores procedentes de países de Latinoamérica que ofrecen precios más bajos. ENCE habla de unas pérdidas de 22 millones de euros entre enero y septiembre de este año. Los sindicatos rechazan las cifras y hablan de una circunstancia puntual. No descartan incluso un ERTE, pero en ningún caso ganar competitividad en el mercado a costa de despedir a una cuarta parte de la plantilla de la factoría de Navia. Hoy, como estamos contando, van a seguir tratando de acercar posturas. Y esta mañana se reanuda la actividad en el mercado de ganado de la Polasiero después del cierre decretado por la Consejería para frenar la expansión de la dermatosis nodular contagiosa y proteger la cabaña ganadera. El mercado ha permanecido inactivo 21 días. En RPA, la concejala de mercados de Siero, Ana Nosti, asegura que la normalidad vuelve al mercado de la Pola, aunque seguirán muy pendientes de las indicaciones del Principado. Desde el Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero seguimos con la actividad normal diaria de otra semana cualquiera. Recibimos siempre órdenes y estamos en contacto continuo con Conserjería y ellos son los que nos mandan las directrices para seguir abriendo y hacer lo que tenemos que hacer, pero seguimos con la actividad que se venía haciendo estos últimos meses. Reabre el mercado de la Pola, pero la suspensión de todas las ferias y certámenes ganaderos continuará hasta finales de año. Y la Y, la 66, ha vuelto a ser escenario de un accidente. 2 personas, un hombre y una mujer, resultaron ayer heridos de gravedad en un choque con un camión en un punto intermedio entre Serín y la gasolinera de Robledo, sentido León. El accidente mantuvo la autopista cerrada al tráfico más de una hora. Pasadas las 4 de la tarde, la Guardia Civil logró habilitar un carril para dar paso a los vehículos retenidos. Y un año después del Argallú, del Huerna, que cortó por completo al tráfico la autopista en esa zona, la circulación ya está normalizada. Sin embargo, las obras siguen. Sigue siendo necesario circular a través de un bypass a una velocidad máxima de 40 kilómetros hora. Como decimos, los trabajos sigue tratándose de estabilizar el talud. El Principado, a través de su portavoz, Guillermo Peláez, ha pedido celeridad a los responsables de los trabajos. Somos conscientes de la dificultad técnica de las obras. El Argallo, todos vimos las imágenes de cómo impactó en la infraestructura, pero también nosotros lo que deseamos es la máxima celeridad en las obras para que se recupere el normal tráfico de la autopista.
Y la Guardia Civil ha logrado poner nombre y apellidos a la mujer cuyo cadáver apareció enterrado en Calviva, en Barros, en Langreo, en 1995. Aunque el autor del crimen, cometido en el 91, fue detenido tras la confesión de su pareja, la víctima, a la que el acusado había asesinado, nunca pudo ser identificada. Ahora ha sido posible gracias a las técnicas avanzadas de análisis de ADN. Ha hablado con la portavoz de la Guardia Civil, nuestra compañera Pilar Arias de Velasco. 34 años después, la Guardia Civil ha logrado identificar a la víctima del homicidio de Barros en Langreo, ocurrido la noche de Reyes de 1991. Se trata de una vilesina de 24 años con una hija cuya desaparición fue denunciada por su madre en 1995. Gracias a las nuevas técnicas de ADN y a un retrato robot publicado hace años en un medio regional, la Guardia Civil ha logrado conectar la desaparición de esta mujer con el crimen de Barros que investigó la Policía Nacional. Siempre hay que contextualizar la época en que esto sucedió, y los nuevos avances también permiten nuevas técnicas de investigación, como por ejemplo Internet, que nos permitió dar con esta noticia y este retrato robot, que fue muy importante, pero también las nuevas técnicas de secuenciación del ADN permitieron hacer un cotejo mucho más exhaustivo que en su día se pudo haber hecho. Los restos de la mujer permanecían en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. Gracias al ADN de la hija de la víctima se pudo verificar la identidad. El autor del crimen había sido detenido en 1995, cuando la que entonces era su pareja, tras una discusión, confesó a la policía los hechos. El hombre relató que había recogido a una mujer que hacía autostop en Oviedo, que tuvieron un forcejeo, que la acuchilló y que después la enterró en Calviva. El estado del cadáver, localizado en 1995, hizo imposible su identificación, pero sí se pudo realizar un retrato robot que ha sido determinante para resolver el caso. Y al menos 3 personas han sido detenidas en Gijón en el marco de una operación antidroga iniciada en Asturias con ramificaciones en otras comunidades. Una investigación que condujo a desplegar a los GEOs en Toledo, donde un sospechoso resultó muerto y otros 3 heridos tras disparar en plena calle contra los agentes. La investigación sigue en marcha y la justicia ha decretado el secreto de sumario. Las detenciones se producían ayer en Gijón y están relacionadas con el operativo desplegado en Toledo. La operación parte de una investigación de Asturias y está desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía Nacional. En las últimas horas también se han sucedido registros en varios inmuebles. En Toledo, el domingo, los agentes desplegaron un amplio dispositivo. Fue en una urbanización de El Casar de Escalona, donde al parecer los narcos ocultaban los alijos de cocaína para luego traerlos aquí a Asturias. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y lo avanzábamos en portada de este Asturias Hoy, primera edición. La incidencia de la gripe en el Principado ha aumentado 4 puntos en la última semana, alcanzando los 20 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de este incremento, la consejera de Salud asegura que se trata de una incidencia baja si la comparamos con la situación de otras comunidades donde el impacto de la gripe y de otros virus respiratorios está siendo mucho mayor. Tras la reunión ayer del Consejo de Gobierno, la consejera de Salud explicaba que la incidencia de la gripe aquí en Asturias está aumentando, aunque todavía es baja respecto a otras regiones. En el Principado, los picos de mayor incidencia de la gripe se esperan para las próximas semanas. La consejera, Conchita Saavedra, afirmaba que los síntomas son los habituales: malestar, tos, fiebre y dolor de garganta. Y también destaca que este año la gripe aparece de manera repentina. Y las pruebas que se han realizado nos sitúan 20,3 casos por 100.000 habitantes. O sea, aumentó casi 4 puntos con respecto a la semana anterior, 16,7 casos por 100.000 habitantes, pero todavía no estamos llegando, digamos, a una situación de incidencia preocupante. La presentación clínica que está apareciendo es una presentación clínica habitual. Estamos hablando de tos, fiebre, malestar general, rinorrea y dolor de garganta. Lo que sí llama la atención es que tiene una presentación súbita en el 50% de los casos, ¿no? Aparece de una manera brusca. La consejera de Salud también destacaba el buen ritmo de la vacunación frente a la gripe. Cerca de 168.000 personas ya se han vacunado en Asturias. Son 37.000 más que el año pasado por estas fechas. De la cifra total, 116.000 son personas mayores de 64 años, que supone una tasa de cobertura del 38%. Para seguir favoreciendo la vacunación en la población, la Consejería va a continuar ofreciendo la posibilidad de vacunarse por las tardes en 34 puntos habilitados en centros de
de salud en el Principado. Y la Consejería del Departamento de Conchita Saavedra se compromete a aumentar el personal de enfermería en los centros de primaria de Oviedo. Así se lo ha trasladado ya a los vecinos y vecinas en la reunión mantenida ayer. La consejera también ha asegurado que se implantará la especialidad de pediatría en 3 ambulatorios que todavía no cuentan con ella. Nos da más datos Paula Rodríguez. La Consejería de Salud se compromete a aumentar el número de profesionales de enfermería en los centros de salud de Oviedo, implantar pediatría en los que carecen de este servicio como Coyoto, Teatinos o La Fresneda, fijar un calendario para los consejos de salud del Área 4 e implementar los consejos de zona y barrio. Vamos a intentar que los pediatras, que haya una cobertura de pediatría en el mismo centro con unos días determinados, e incluso se habló en la reunión de hacer tardes de pediatría, ¿no? Que de forma que el mismo pediatra pudiera hacer esas tardes para tener una mayor cobertura. Pero es algo que está trabajando ahora mismo el área sanitaria cuarta en ver cómo podemos reorganizar esa situación, ¿no? Para que haya una respuesta. Por su parte, los representantes de la Plataforma de Asociaciones Vecinales contra la Degradación de la Atención Primaria de Oviedo esperan que la Consejería de Salud cumpla con los compromisos para mejorar la atención en estos centros de salud de la ciudad. Santiago Camporro es secretario de la Federación de Asociaciones Vecinales de Oviedo. Confía y espera que con medidas que están valorando, que se hacían en otras áreas y que no se hacían en Oviedo, pues se puedan suplir provisionalmente hasta que en los procesos de consolidación o en otro tipo de procesos se cubran esas plazas ya de manera definitiva. Y las 11 explotaciones avícolas de Asturias afrontan con preocupación la amenaza de la gripe aviar tras la entrada en vigor ayer de la orden ministerial que prohíbe la cría de aves de corral al aire libre. 8 concejos del litoral asturiano permanecen en situación de máxima vigilancia. Las autoridades sanitarias reiteran que el consumo de huevos no supone ningún riesgo para la salud. Las granjas asturianas extreman la precaución para evitar la gripe aviar. Entre esas medidas que ha activado el Ministerio se incluye el confinamiento de las aves de corral en aquellas zonas consideradas de especial riesgo y de especial vigilancia. Aquí en Asturias las medidas de prevención de la gripe aviar afectan a concejo de Castropol, Corbera, Gijón, Gozón, Rebadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa. El ministro de Agricultura y de Alimentación, Luis Planas, hace un llamamiento a la serenidad y advierte que las medidas se deben cumplir con el fin de evitar mayores riesgos. Si adoptamos estas normas no es para asustar a nadie, es para evitar males mayores. Y por tanto hemos tenido que sacrificar en las últimas semanas más de 2 millones de gallinas ponedoras en España como consecuencia de los primeros focos, sobre todo en Castilla y León. Aquí en Asturias el peso de la industria no es comparable al de otras autonomías, pero hay 11 granjas en vilo por el virus, una enfermedad que, según los expertos, a día de hoy está bajo control. En cuanto al consumo, insisten en un mensaje: la ingesta de huevos y de carne no conlleva peligro. Sin embargo, el impacto de esta crisis está encareciendo el precio de los huevos. La docena en un supermercado se acerca ya a los 3,5 €. Es una crónica de Paula Rodríguez. Todas las iniciativas adoptadas por el Ministerio buscan reducir al máximo el riesgo de transmisión de la enfermedad en los 8 concejos declarados zonas de especial vigilancia. En RPA, Mario Margolles, médico especialista en medicina preventiva y salud pública y jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, explica que las medidas que se toman por el momento tienen carácter preventivo para evitar la propagación del virus en aves de granja y que no exista la posibilidad de contagios en humanos. Independientemente de la pérdida comercial que pueda haber con toda la industria avícola, de huevos, carnes o incluso de la cría de esas aves, es por el riesgo que puede generar para el ser humano. No solo en aves, también en mamíferos. Y puede servir de cóctel para generarnos a los mamíferos, en general, sean animales o especie humana, un grave riesgo para la salud. No obstante, Margolles asegura que la probabilidad de que exista zoonosis de gripe aviar en humanos es pequeña y recomienda vacunarse de la gripe a todas las personas expuestas a aves. Dice que puede ser útil en caso de una pandemia futura. ¿Por qué nosotros en todas las campañas estacionales de la gripe, que suelen comenzar a principios de octubre, recomendamos los trabajadores de la industria avícola,
que tienen granjas o que incluso tienen un gallinero en su casa, tienen que vacunarse de la gripe, porque al estar vacunado de la gripe es imposible de que se genere esa recombinación con el virus aviar si en un momento determinado estuvieses en contacto. Y son ya las 8:30 de la mañana y hablamos de dependencia, del retraso en la concesión de las ayudas. RTP ha hablado con Ignacio López, cuidador de una mujer dependiente, que denuncia ralentización en los expedientes de las valoraciones de la dependencia. Su madre, de 81 años, tiene el grado 1 reconocido, pero su salud se ha deteriorado y está a la espera de que el empeoramiento se reconozca de forma oficial. Denuncia que ha vivido una carrera de obstáculos para defender los derechos de su madre y relata que ya hace 2 años llegó relativamente rápido la primera valoración, la del grado 1 de dependencia, pero que las cosas han cambiado y que necesita más ayuda. Ignacio López solicitó la revisión del grado en noviembre de 2024. La valoración oficial se hizo el pasado mes de junio a grado 3, pero sigue todavía sin obtener la resolución. Hay un cambio informático del programa informático de gestión que emite las resoluciones en mayo de este año. Desde mayo de este año se han paralizado las resoluciones según lo que nos comentan los técnicos a los que llamamos y a los trabajadores sociales. Nosotros seguimos como familia dándole el apoyo y hemos mandado escritos a la consejera, hemos mandado escritos al presidente y la respuesta por parte del gabinete de la consejera es que hay problemas técnicos y que se ha ralentizado. La Consejería de Derechos Sociales explica que está aplicando medidas para solucionar los problemas técnicos que han ralentizado la gestión de los expedientes de las valoraciones de la dependencia. Indican que han incorporado 11 nuevos valoradores y 26 empleados de gestión, entre otras medidas. También la Consejería sostiene que en la actualidad se tardan unos 10 meses y medio desde que se solicita una valoración hasta que se concede la ayuda y que el tiempo de revisión del grado es similar, aunque eso sí depende de cada caso. Y continúa durante toda esta semana la campaña de donación al Banco de Alimentos de Asturias, tras un fin de semana en el que se logró recoger a cerca de 100.000 kilos. Se puede seguir participando en la campaña, en la gran recogida, con aportaciones económicas en las cajas de los supermercados. Y se puede hacer hasta el día 16, que es el domingo, y en esta ocasión se hace un llamamiento a la ciudadanía para que realicen esas donaciones económicas. Con el dinero recaudado, el Banco de Alimentos va a comprar en esos mismos supermercados más alimentos, con el fin de alcanzar el objetivo previsto de la campaña, que es llegar a los 300.000 kilos. Nicanor García, del Banco de Alimentos de Asturias, contaba en RPA que eso les va a permitir seguir proporcionando ayuda a los casi 13.000 asturianos en pobreza crónica que necesitan esos alimentos de cara al próximo año. Con ese dinero, el Banco de Alimentos va a comprar en ese mismo supermercado, va a comprar alimentos complementarios. Por ejemplo, imagínense que se donaron muchas legumbres, mucho aceite y demás, y pocos alimentos infantiles. Pues con ese dinero vamos a comprar los alimentos infantiles que se necesiten u otro tipo de alimentos. Por lo tanto, es muy importante seguir donando esta semana en caja donaciones económicas para completar la gran recogida hasta que lleguemos a los 300.000 kilos que nos hemos propuesto. Y Asturias despide a Tino Brugos, histórico militante de Suatea y vinculado a infinidad de movimientos sociales, cofundador de Xega, de Xente Gay Astur en los 90 y del Comité de Solidaridad con América Latina. Falleció ayer de forma repentina. Brugos tenía 67 años y recientemente se había jubilado como profesor de historia, aunque nunca cesó su actividad militante. Destacó siempre por su amplio conocimiento sobre la guerra civil, también sobre la Revolución del 34 y por su defensa de la escuela y de los servicios públicos. En los últimos años su militancia se concentró en el plano sindical como dirigente de Suatea y promotor de la Intersindical Asturiana. Desde Suatea, Beatriz Quirós le recuerda así. Suatea lamenta profundamente la muerte de Tino Brugos, un hombre bueno, un luchador, una persona imprescindible en Asturias, una persona que no cansó de luchar por los derechos de la mayoría de la población, por la escuela pública, por una sociedad más justa y mejor.
Y el Gobierno de Asturias impulsará actuaciones específicas para mejorar la salud sexual y reproductiva en los campamentos saharauis de Tinduf, en Argelia, donde viven 173.000 personas. Así lo ha anunciado la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto. Es un sector que tiene un alto impacto en todos esos recortes de la ayuda internacional al desarrollo, que es visible y tangible en el conjunto, ¿no?, de los países y territorios en los que cooperamos, y en este caso pues los campamentos saharauis tampoco es una situación ajena a todo ello, en tanto esa crisis de liquidez también está teniendo grandes impactos en el sector salud. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y acaba de celebrarse la primera sesión del Observatorio de la Economía Plateada, enmarcada en la Estrategia de Economía Plateada incluida en el Pacto Gijón Futuro 2024-2027. El objetivo es convertir la longevidad en motor de desarrollo, de innovación y de bienestar. Una cita en la que se trató de identificar oportunidades, de compartir expedientes, una cita de la que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en RPA, en Asturias Hoy, primera edición, con José Ángel García, fundador, promotor del portal Economía Plateada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal la cita de ayer, ese primer encuentro del observatorio? ¿Qué conclusiones, reflexiones pudisteis compartir? Pues bueno, primero muy interesante, porque bueno, hemos contado con bastante participación, porque bueno, los temas estos nuevos es complicado saber la repercusión, pero sí hemos tenido participación, además muy diversa, es decir, de casi todos los campos, es decir, y entonces pues bueno, fue bastante interesante. Como siempre, todos estos talleres, pues al final resultó corto, ¿no? Porque siempre queda para trabajar, pero bueno, entonces, la idea es seguir trabajando. Alguien puede estar escuchándonos y no tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de economía plateada. Grosso modo, ¿a qué os referís, José Ángel? Bueno, la economía plateada es todo lo que concierne a las personas mayores, al término de personas mayores. Normalmente podemos empezar a identificar esas personas mayores que entran dentro de la economía a partir de los 55 años más o menos, que es cuando ya empieza unas necesidades adaptadas a estas personas. En la primera etapa, entre 55 a 65, 67 que nos jubilamos, pues las necesidades desgraciadamente son el tema del desempleo y del edadismo que hay laboral, que bueno, pues cada día es más acudiciante y entonces ese es el problema básico, ¿no? Que tal. A partir de cuando nos jubilamos, pues está el cubrir las necesidades adaptadas a nosotros, es decir, y teniendo en cuenta dos factores muy concluyentes, que es que somos muchos, vamos a ser más, es decir, en el 2030, entre el 2030 y el 40, un tercio de la población española va a ser mayor de 65 años, estamos hablando de mucha gente, en Asturias desgraciadamente más todavía, es decir, el porcentaje es mayor, y también vamos a ser más longevos, vamos a ser el país más longevo del mundo, es decir, que llegar ya a los 100 años, pues ya va a ser casi normal. Hablas de que el edadismo tiene una fuerte influencia en el mercado laboral. ¿En qué otros sectores tiene especial impacto esa inequidad intergeneracional que vosotros denunciáis y que intentáis combatir? Bueno, el edadismo desgraciadamente está metido en nuestra sociedad como un tema habitual. No lo contemplamos ni tampoco lo identificamos muy bien. Y el peor de todos los edadismos, que hay muchas clases de edadismo, institucional, genérico, etcétera, está el autoinfligido. Es decir, nosotros mismos no nos reconocemos mayores o no nos queremos reconocer mayores. Y entonces, claro, empiezas contigo mismo a no reconocerte, pues tampoco luchas por deber, por obligaciones, no luchas por defender esos derechos que tendríamos que luchar por ellos. Y ese es el peor, y ese es transversal, está ahí en la sociedad, ¿no? Y ese es con lo primero que hay que luchar y que tendríamos que luchar más la administración y la sociedad en general. Una de las reivindicaciones también transversales a todo el colectivo de personas mayores de 55, ya cercanas a la jubilación, es que las pensiones se equiparen al IPC, que realmente se pueda vivir de forma digna
todas las personas que perciben una pensión, que se blinden en la Constitución, lo decíamos antes en el desarrollo informativo, que hoy hay una nueva convocatoria para exigir, para aplicar fuerza en esta reivindicación. Indudablemente, eso es una de las luchas que seguir luchando y seguir de alguna forma hasta intentar conseguirlo. El tema de las pensiones es un tema que va a cambiar mucho el día de mañana, que está implícito en la sociedad. Sea los legisladores que sean, de partido que sean, van a tener que encontrarse con la patata caliente. Ya está la patata caliente, pero por los indicadores que os comenté antes, va a crecer. Entonces, esas soluciones. Entonces, hay que garantizar un mínimo, porque lógicamente las pensiones cada día van a ser menores, porque los cálculos de las pensiones van a aumentar. Ahora estamos hablando ya de 67, pero posiblemente nos vayamos a los 70. Estamos hablando del cálculo ya el 1 de enero de 27 años para calcular la pensión. Habrá que ir a más. Entonces, pues bueno, eso que repercute, que va a haber pensiones, el cálculo de la pensión va a ser menor, con lo cual hay que garantizar el mínimo. Hablabas antes, José Antonio, de cifras, que el 50% de la población en 2050 va a ser senior, va a superar un tercio de la población, 33%, un 33%. Hay otro dato también que llama la atención, que lo he estado leyendo estos días, en el marco de ese observatorio, la economía plateada ya representa el 30% del PIB. Sí, el 30 o 35% del PIB, y va a crecer muchísimo. Porque daos cuenta de que los consumidores principales van a ser este tercio por ciento, es un consumidor que tiene una garantía, con una pensión más o menos, pero tiene una garantía. Ya no tiene cargas hipotecas, ya no tiene cargas determinadas. Con lo cual, ese tiempo de regalo que nos da la vida de entre los 67 y los 85 aproximadamente, que es cuando empieza la dependencia, cuando realmente cae la vejez y empieza la dependencia, quiere disfrutar, quiere comprar, quiere viajar, quiere estudiar, quiere multitud de cosas que quiere, pero tienen que adaptarse a nosotros. Necesitamos servicios y profesionales adaptados a nuestras necesidades. Y somos el consumidor ideal. Hablas de consumo, hablas de tener un abanico de opciones de ocio, de consumo. Estamos un poco circunscribiéndonos al ámbito urbano. ¿Qué pasa con la economía plateada en la zona rural? Bueno, las necesidades son las mismas, pero incrementadas, lógicamente, porque ahí hay otros problemas de carencia de servicios, del tema de comunicaciones, del tema de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma ahí hay que trabajar más, pero ahí tenemos la ventaja de que la tecnología ha avanzado mucho. Entonces ya hay muchos ejemplos de instalaciones en rural que garantizan de alguna forma, sobre todo, lo que todos queremos, que es seguir viviendo en nuestras casas, ¿no? Entonces, bueno, en lo rural es más difícil, pero con la tecnología, con la domótica, pues se están haciendo muchos avances en eso y va a avanzar mucho más. Y en algún foro, José Ángel, también habéis hablado de que la economía plateada tiene género femenino. Sí. Las mujeres tenemos una esperanza de vida superior, con lo cual todos estos proyectos, estos prismas deberían enfocarse más hacia ellas, quizás. Sí, bueno, y se enfocan de alguna forma, porque son las que luchan más por el tema, ¿no? El concepto de envejecimiento tiene que cambiar, es decir, tiene que ese concepto que tenemos de negación sobre el envejecimiento. Entonces, ahora se está empezando a utilizar mucho el concepto de nueva longevidad, ¿no? Y lo que implica la nueva longevidad es ver la parte positiva de envejecer. Pero no es solo verlo, sino practicarlo. Es decir, vivir saludablemente, vivir haciendo deporte, comiendo sano, practicando de alguna forma una vida saludable, ¿no? Y lograr, pues, intentar ser lo más felices posibles cada uno en su campo, ¿no? Hay gente que le encanta cuando jubila y empieza a estudiar. Aquí la Puma está llena, completa, siempre. Hay gente que hace voluntariado, por ejemplo, que llena sus huecos haciendo voluntariado. Entonces, la idea es tener un envejecimiento saludable, de lo más saludable posible, dentro de lo que cada uno reclame, ¿no? Bueno, pues José Ángel García, promotor, impulsor de Economía Plateada, gracias por haber madrugado con la Radio Autonómica y por acompañarnos durante este ratito. Gracias, Muy bien, muchas José gracias. Ángel. Buenos días. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Y vamos ya con algunos apuntes en clave nacional, porque el Supremo reanuda hoy el juicio al fiscal general del Estado, con una jornada en la que se declararán 5 testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de los 2 delitos cometidos presuntamente por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Mañana se producirá la declaración del fiscal, de Álvaro García Ortiz. La primera a testificar es la de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, institución que ejerce una de las acusaciones populares de este juicio y que solicita para el fiscal general 4 años de cárcel, 3 de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa. Después están citadas la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, que es Antonia Sanz, y el fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo, quien seguramente será preguntado sobre las dinámicas de actuación en la institución en torno al borrado de dispositivos electrónicos por motivos de seguridad. Por la tarde será el turno de varios periodistas, en este caso del diario El País y de El Plural. La declaración del acusado nos espera hasta mañana miércoles. García Ortiz tendrá la oportunidad de dar explicaciones ante el Tribunal Supremo en último lugar. Y Carlos Mazón comparece hoy en Les Corts, en Valencia, para explicar su gestión política de la Dana. El presidente en funciones acude a la comisión de investigación una semana después de su dimisión, en una sesión marcada por la ausencia del Gobierno central y las negociaciones entre Partido Popular y Vox por el sucesor al frente del Gobierno valenciano. La cita va a ser a las 4 de la tarde. Mazón acude a petición propia para dar cuenta de las actuaciones que llevó a cabo su Gobierno. Señala en un comunicado para la recuperación social y económica de las zonas afectadas y también para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. Será la primera vez que un responsable político intervenga ante este órgano, que hasta ahora solo había escuchado a técnicos y a expertos en las sesiones de julio y de octubre. Acudirán a escuchar al presidente en funciones personas que representan a las asociaciones de víctimas de la catástrofe, pero tendrán que seguir la comparecencia desde una sala aparte. Y seguimos con más asuntos, también relacionados con lo que está pasando en Valencia, un año después de esa riada que dejó más de 230 muertos. Partido Popular y Vox mantienen contactos para ese relevo de Mazón al frente del Gobierno autonómico. Lo han asegurado desde la formación de Santiago Abascal, desde Vox. El portavoz del PP en las Cortes, Juan Fran Pérez Llorca, afirma que a él nadie le ha propuesto para ser el candidato para suceder a Mazón. Y mientras, desde el Partido Socialista, Enma López, secretaria de Política Económica del partido, critica el acercamiento de Partido Popular y Vox. Y bueno, lo que hemos visto últimamente es que el Partido Popular sigue rendido a la ultraderecha. Es lo que llevan haciendo desde el año 2023, donde lo único que han hecho ha sido pactar con ellos y asumir por completo su programa político. Y últimamente lo vemos pues cada vez más, a falta de proyecto político del Partido Popular, lo que han hecho ha sido copiar el de la ultraderecha. Por su parte, el presidente del PP estuvo ayer en Melilla y allí se celebró el comité de dirección del partido, en donde expuso Alberto Núñez Feijóo su plan migratorio ya presentado en octubre. Durante su discurso definió al gobierno de Sánchez como un ejecutivo acorralado por la justicia y noqueado por el Parlamento. El gobierno ya no es que solamente tenga problemas con la justicia, es que el gobierno no tiene ética, ni tampoco tiene solidez parlamentaria, no tiene mayoría, no tiene socios, no tiene capacidad para aprobar las leyes. Es un gobierno acorralado por la justicia y noqueado por el Parlamento. A este gobierno los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos. Y los reyes de España llegaron ayer a Chengdu, a la capital de la provincia de Sichuan, en China, donde comienzan su agenda oficial de la visita de Estado de 3 días al país y en la que se trasladarán también a Pekín. En ese viaje estarán acompañados por los ministros de Exteriores, por José Manuel Álvarez, y por el de Economía, Carlos Cuerpo. Un viaje que esperan sirva para culminar la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China. El rey de España inauguró ya esta madrugada el Foro Económico España-China, al que asisten empresas españolas y también chinas. El objetivo es consolidar el acercamiento político y económico que el gobierno de Pedro Sánchez ha promovido con el gigante asiático, en plena redefinición del equilibrio geopolítico global. Recordamos que China es el primer socio comercial de España en Asia y el 4º a nivel global. El comercio bilateral alcanzó los casi 53.000 millones de euros en 2024, en el que España exportó principalmente
aceite, carne de cerdo, cobre, farmacéuticos y plásticos, e importa también bienes de consumo electrónico, automóviles y maquinaria. China es la segunda mayor economía del mundo y es un mercado clave para nuestro país, en donde hay ya más de 400 empresas españolas implantadas en ese país, en China. Y un equipo de investigación de la Universidad de Oviedo ha diseñado un método para detectar a simple vista fraudes en la comercialización de bogavantes, zamburiñas o navajas. El proyecto se llama iFish Track. Es una técnica que permite identificar la especie con fiabilidad incluso cuando ya se ha cocinado o procesado. Con una prueba de ADN sin necesidad de estar en un laboratorio y en apenas una hora, el equipo de investigación de la Universidad de Oviedo ha diseñado un método para detectar a simple vista un posible fraude. A través de una prueba de cambio de color es posible saber si el producto no se corresponde con el etiquetado. El objetivo es detectar la sustitución de especies de forma rápida, según explica Yaisel Borrell, que es catedrático de genética e investigador de este proyecto. Invertebrados marinos que tienen alto valor comercial, como zamburiñas, navajas, bogavante, etcétera, hay casos de sustitución. Se sustituyen las especies nativas que tengan alto valor por especies importadas de otras áreas. Y el Gobierno de Asturias ha hecho ya pública la devolución de los herederos a los herederos de Pedro Rico. El alcalde republicano de Madrid durante la Segunda República les ha devuelto las obras El vendedor de periódicos de José Jiménez Aranda y El merendero de Ángel Lizcano. Ambos cuadros fueron incautados en 1938 por la Junta de Tesoro Artístico del Gobierno republicano con el objetivo de protegerlos durante la Guerra Civil, pero nunca se entregaron a su familia ni durante la dictadura ni después. Desde entonces han pasado 87 años. Ahora, como decimos, se les devuelve un símbolo, un gesto que ha puesto en valor el presidente Adrián Barbón. Nosotros trabajamos tantos años después por la dignidad, la reparación y la justicia. Y hemos asumido un firme compromiso con estos objetivos. Lo demostramos con hechos. Queremos que Asturias se reconcilie con la memoria. Para ello necesitamos que salga a la luz, aunque sea incómodo. Y lo más importante, para defender la democracia de aquellos aventureros que aún hoy intentan atacarla. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad económica, actualidad de martes con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Jornada de descanso para el Real Oviedo, que no volverá a la competición hasta el próximo domingo 23 de noviembre debido a los diferentes compromisos de las selecciones nacionales. El equipo de Luis Carrión afronta este parón en la última posición de la tabla después de perder, ofreciendo además una pobre imagen en San Mamés. Los azules volverán al trabajo mañana miércoles para comenzar a preparar la cita ante el Rayo Vallecano. Eso sí, el técnico no podrá contar estos días con los internacionales Illich, Rajín, Sibo, Carmo y Viñas, además de Pablo Agudín. Siguen al margen del grupo Cazorla, Ellaria y Brecalo, aunque los dos primeros podrían llegar de cara a la próxima cita. En cuanto al Sporting, hoy tiene jornada de descanso y mañana volverá a los entrenamientos de forma matinal para comenzar a preparar el partido frente al Eibar, al que va a recibir el domingo a las 4:30 de la tarde en el Estadio del Molinón. Para esa cita, Gaspar sigue siendo duda. Durante la sesión de ayer, el canterano hizo una parte a las órdenes de Borja Jiménez y otra junto a futbolistas como Otero y Kevin Vázquez, que seguirán una semana más de baja. Por otro lado, hoy a primera hora de la tarde, el conjunto gijonés conocerá a su próximo rival en la Copa del Rey, un nuevo rival que saldrá de un equipo de Primera Federación o de Segunda División. Precisamente en Primera Federación, el Real Avilés está instalado en la tercera posición de la tabla y a solo 2 puntos del liderato. Un equipo, el blanquiazul, que va a recibir el viernes a las 9:15 de la noche en el Suárez Puerta la visita del Arenas de Guecho. Será un choque para el que los blanquiazules han puesto en marcha una promoción de entradas a un precio de 10 euros. En la Primera Federación Femenina, situación comprometida para el Real Oviedo. Las de Andrea Suárez suman 7 partidos consecutivos sin ganar. Los 3 últimos, además, acabaron en derrota y son penúltimas en la tabla. Escuchamos a la entrenadora. Para nosotras ahora mismo es importante ganar, es volver a la senda de la victoria y a volver a sentirnos bien. Si algo tiene muy bueno y algo le tengo que dar la enhorabuena a mis futbolistas es que nunca bajan los brazos, es minuto 95 y está peleándose por querer hacer un gol, por querer seguir, nunca bajan los brazos y esa es la línea que tenemos que seguir para llegar a la victoria. Y el gijonés Alfonso Suárez se ha clasificado para las series mundiales de surf que van a tener lugar en Filipinas a comienzos de 2026. El deportista asturiano lograba el pase a la competición
Intercontinental en la prueba celebrada en Marruecos. He caído eliminado de la ronda 32, pero mi amigo de toda la vida Mateo ha eliminado al segundo del ranking y he podido tener una plaza en el Mundial en Filipinas en enero, así que estoy contentísimo y además algo histórico para mi tierruca en Asturias y bueno, increíble. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, y cuando nos acercamos a las 9 menos 5 de la mañana, ahora sí, actualidad económica, de la mano de Renta 4, de la mano de José Antonio Antuña, que nos escucha ya como cada día. Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen los mercados este martes 11 de noviembre? Pues hay que destacar que la sesión de ayer fue una sesión de subidas muy importantes después de ese acuerdo para finalizar el cierre del gobierno americano. El Eurostock subía en torno al 1,80 y prácticamente pues similar el IBEX, que volvía a una zona de máximos, recuperando y acercándose a los 16.200 puntos. Y la sesión de hoy pues parece que sigue un poco la tendencia. Es verdad que las subidas ya son más moderadas, están marcando los futuros subidas en torno al 0,30, 0,40, incluso los futuros americanos vienen planos, sigue un poco esa buena tendencia y aquí la clave es, cuando empezaremos a recuperar la normalidad en la administración Trump. Todavía tiene que pasar la votación por la Cámara de Representantes y luego la posterior firma del presidente, pero estamos esperando pues la publicación de numerosas referencias macroeconómicas, principalmente las que tienen que ver con datos de empleo, que llevamos pues mes y medio sin conocer porque por el cierre no se estaban publicando, y eso pues hace que los mercados ahora estén muy expectantes de ver cuándo podemos ir conociendo estas referencias. Y de hecho el claro síntoma de que ayer las bolsas subían, pero también subía con fuerza el oro, subía un 3%, porque evidentemente el mercado entiende que todavía hay riesgos también y hay gente pues que ha optado también por refugiarse un poquito en ese activo refugio que es el oro. Destacar dos cosas para la sesión de hoy. Bueno, en el plano comercial, que tenemos rumores de que Suiza e India pueden estar renegociando sus aranceles con Estados Unidos, rebajar un poquito más ese acuerdo y mejorarlo. Eso evidentemente sería positivo, y vamos a tener en el día de hoy pues alguna referencia macroeconómica, sobre todo lo que tiene que ver con datos de expectativas en Alemania y en la eurozona, y también un índice referenciado a pequeñas empresas en Estados Unidos, y algunos resultados un poco ya más residual, pero conoceremos algunas firmas importantes como la británica Vodafone o la alemana Múnich, con lo cual pues bueno, una sesión con buen viento de cola después de esa noticia de ayer del acuerdo de la apertura del gobierno de Estados Unidos, y con alguna referencia macroeconómica pues importante también. Hablas, José Antonio, de esa subida del oro. ¿No es una persona que tenga unos ahorros, que quiera a lo mejor lanzarse a invertir? ¿Por dónde podría empezar? ¿Qué activo sería una buena idea apostar por ellos? A ver, ahora estamos en una situación en la que un poco nuestra visión del mercado sí que nos indica que tenemos que ser prudentes, porque nos estamos encontrando con que las bolsas en general están en zonas de máximos, el oro prácticamente también, muchos activos, criptodivisas, incluso el sector inmobiliario está todo en máximos. Eso se corresponde también a que hay un exceso de liquidez en los mercados, y eso pues bueno, hay que mantener cierta prudencia. Es cierto que en cuanto al oro o en cuanto a los mercados sí que creemos que a largo plazo van a seguir siendo positivos. Los resultados que hemos conocido en el último trimestre en términos generales, sobre todo en Estados Unidos, han sido muy positivos. En Europa no tanto, pero también en general han sido positivos, y eso nos hace pensar que las bolsas pueden seguir a largo plazo subiendo, porque las empresas incluso han mejorado guías de beneficios para los próximos trimestres. La cautela viene un poco por el corto plazo, ¿no? Por si hay cierto exceso en sobrevaloraciones en las bolsas, como consecuencia de que bueno, pues desde abril hasta ahora pues algunos mercados como el IBEX llevan subidas del 50%, el Nasdaq 60%, y evidentemente cuando hay esas subidas tan importantes pues siempre hay que mantener un poquito de cautela. Gracias, tomamos nota, José Antonio. Gracias, como siempre, por arrojar luz y aclarar asuntos de índole económica bursátil. Gracias, José Antonio. Hasta mañana. Gracias, buenos días. Gracias, buen día.
Y hasta aquí la primera edición de Asturias Hoy, hasta aquí el informativo matinal de RPA de la Radio Autonómica. Gracias por escucharnos. Damos paso ahora a Nacio Varillas, damos paso a Asturias al Día. La información vuelve en el boletín de las 10. Gracias.